Mi hermano les dijo a mis padres que yo había dejado la escuela de medicina. No lo hice. 12 años después, su expediente llegó a mi escritorio, y fui yo quien tuvo que decidir si volvería a ejercer medicina alguna vez. Parte 1. La sala de audiencias. La mano de mi madre fue hasta la cruz en su cuello en el segundo que crucé la puerta, y no bajó. Había pensado en este momento a lo largo de los años. No seguido, no tengo el tipo de mente que da vueltas en círculo, pero en las horas muertas, esas entre un caso largo y el manejo de regreso a casa, cuando estás demasiado cansado como para mantener cerrada la puerta a las cosas que guardas detrás de ella. Había imaginado cómo sería cuando finalmente vieran en qué me había convertido, qué haría la cara de mi padre, si mi madre diría mi nombre en voz alta. No había imaginado qué pasaría en la sala de audiencias de la Junta Médica Estatal. No había imaginado que Wes fuera la razón. El cuarto tenía ese tipo particular de silencio que pertenece a los edificios de gobierno, el zumbido de la mala ventilación, el chirrido de las sillas apilables, el olor a pegamento Harpic y café quemado. Crucé hacia la mesa del panel de la misma forma en que cruzaba hacia una mesa de operaciones, sin movimiento desperdiciado. Puse mi carpeta, la alineé con el borde, y solo entonces me di la vuelta. Estaban en la segunda fila. Había una silla vacía junto a mi madre. La noté de la manera en que notas un instrumento faltante en una charola, de inmediato, antes de poder nombrar lo que significa. Mi madre había envejecido de una manera para la que las fotografías no te preparan. Estaba observando a Wes en la mesa del demandado, observándolo de la manera en que solía observarlo subir a recibir un premio, esa inclinación devota y ansiosa de la cabeza que todavía no entiende que el premio no va a llegar. Luego levantó la vista. Su mano encontró la cruz. Mi hermano se volteó medio segundo después y la sangre se le fue del rostro como un fregadero drenando. Por un momento largo, extraño, casi gentil, nadie en el cuarto se movió. Luego me senté, abrí mi carpeta y empecé a leer. Parte 2. Marion. Debería contarles sobre Marion, Ohio, porque Marion es donde esto se construyó en una mesa de trabajo años antes de que yo supiera que se estaba construyendo. Unas 40,000 personas. Un centro que perdió sus tiendas departamentales antes de que yo naciera. El tipo de lugar donde la pregunta no es qué haces, sino de quién eres hijo. Éramos los hijos Calder, y todos sabían cuál de los dos iba a llegar a ser alguien. Wesley James Calder, 3 años mayor, cómodo en su propio cuerpo, los ojos cálidos de nuestra madre, y esa forma de inclinarse hacia ti cuando hablabas que te hacía sentir elegido. Los maestros escribían su nombre en el pizarrón como ejemplo. El farmacéutico le daba muestras para nuestra madre antes de que tuviera edad para manejar. Todos estaban de acuerdo en que Wes iba a ser el doctor. Era prácticamente cívico. Yo era la otra. Inteligente, decían, con ese tono que la gente usa cuando quiere agregar pero. Callada, no se hace notar. Nora se guarda las cosas, escribió mi maestra de 4º grado, lo cual mi madre guardó en una lata azul que solía tener galletas de mantequilla, por razones que nunca entendí. Mi padre era matricero, 31 años parado frente a las mismas máquinas, manteniendo tolerancias que se podían medir en décimas de milésima, haciendo las piezas que hacían otras piezas. Tenía exactamente una filosofía, y la decía como otros hombres dicen la bendición de la mesa. ¿Haces el trabajo bien o no lo haces? Lo decía sobre los bordes del pasto y los formularios de impuestos y la forma en que sostenía un lápiz. Entré a medicina por sus manos, creo, aunque nunca se lo dije porque la precisión era el único idioma que Marion no podía discutir. Entré a un buen programa. Llamé a casa un domingo con las ventanas abiertas y mi madre en la extensión de la cocina y mi padre en la del garaje, y se quedó callado un segundo y luego dijo, bien, eso está bien, hazlo bien. Wes no estaba en la llamada. Wes estaba, dijo mi madre, pasando por una racha, lo cual entendí que significaba que estaba bebiendo más de lo debido y respondiendo por menos de lo debido y siendo amado de todos modos. Empecé mi entrenamiento. Escribía a casa. Mi madre respondía en tarjetas con su letra pequeña y cuidadosa. Mi padre no escribía, pero a veces había un billete de 20 doblado dentro de su sobre sin nota, lo cual era su propio tipo de carta. Llevaba 14 meses en el hospital, los 14 meses más difíciles y mejores de mi vida, cuando fui a casa para el Día de Acción de Gracias, y Wes ya estaba ahí. Parte 3. La mentira. No supe lo que estaba pasando mientras pasaba. Eso es lo que he dado vueltas más veces de las que puedo contar. Ya estaba hecho antes de que estacionara el carro. Junté el resto después, de cosas que la gente dejaba escapar, porque Wes nunca, ni una sola vez, se explicó del todo. Ni siquiera en un pasillo 12 años después con nuestra madre a 1 metro de distancia y sin salida. Pero esto es de lo que estoy segura. Wes había pasado más de un año escuchando a nuestros padres hablar de mí, del programa, de las largas horas, de las cosas que mi madre leía de sus tarjetas en la mesa con la voz suavizada por el orgullo. Veía cómo sus caras hacían lo que las caras hacen, y algo en él, la podredumbre específica que crece en las personas a quienes les dieron amor,
y nunca tuvieron que quedárselo, decidió que no podía compartir el cuarto. Así que les dijo que yo había tronado. No hizo una escena. Wes nunca fue una escena. Era peor que una escena. Era razonable. Les dijo con dulzura, sobre una cocina en la que confiaban, que había hablado con alguien que conocía a alguien, que yo no había podido seguir el ritmo, que me habían pedido que me fuera y que estaba demasiado avergonzada para decirlo, que probablemente pronto llamaría con alguna historia y que debían tratarme con suavidad. Les dijo que no me presionaran. Así que, cuando llamé 2 semanas después, mi madre estaba suave, cuidadosamente, terriblemente suave, de la manera en que uno es con algo agrietado. Me preguntó cómo estaba llevando todo, con una voz que ya sabía. Pensé que solo estaba cansada. Fui a casa para Navidad y mi padre me recibió en el porche y no abrió la puerta mosquitera del todo. Tenía una mirada que nunca antes le había visto. No era enojo, algo peor. La mirada de un hombre recalculando un número del que había estado orgulloso. No te criamos para que mintieras, dijo. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Dijo que Wes nos contó todo. Le dije que Wes no sabía nada, pero Wes estaba detrás de él, en la luz del pasillo, negando con la cabeza despacio, con una expresión de dolor practicado. Y mi padre dio un paso atrás y dejó que la puerta mosquitera se cerrara. El pestillo agarró. Me quedé parada en ese porche y conté los segundos porque contar era lo único que podía hacer que mi cuerpo hiciera, y llegué a 90 antes de regresar al carro. Manejé a un motel en la carretera 23 y me senté en una colcha del color de un moretón y miré la pared hasta que algo en mí se quedó callado, no adormecido. Callado, hay una diferencia. El silencio dijo, puedes dejar que esto te destruya. O puedes volver al trabajo. Volví al trabajo. Parte 4. 12 años. La gente que se entera del esquema de esto, la parte que he dejado que se sepa, pregunta si me destrozó. Entiendo la pregunta, pero es la incorrecta. La pregunta incorrecta es, ¿qué me hizo la pérdida? La correcta es, ¿qué construí en el espacio que dejó libre? Quiero ser honesta sobre esos años porque convertirlos en un resumen de momentos destacados sería su propio tipo de mentira. Hubo noches, unas cuantas cientos de ellas, en cuartos de guardia que olían al agotamiento de otras personas, en las que pensaba en la tarjeta de cumpleaños que había echado al correo esa semana, y me preguntaba si mi madre la habría sostenido antes de la basura, o solo por encima de ella. Hubo mañanas en las que veía a colegas recibir una llamada casual de un padre solo para saludar, y sentía algo moverse por mí que me negaba a llamar duelo porque el duelo necesita una muerte, y los míos estaban vivos, y eligiendo. Al tercer año, una tarjeta regresó, de vuelta al remitente, sin dirección de reenvío. La sostuve un largo rato, luego la puse en una caja de zapatos, y mandé la siguiente en marzo, en el cumpleaños de mi madre, como lo había hecho cada año. Dejé de escribir dirección de remitente después de eso. No quería darles la oportunidad de devolverla 2 veces. Solo la tarjeta, solo prueba de que seguía aquí, todavía del otro lado de la línea que habían cortado, todavía negándome a dejar que Wes tuviera la última palabra. Ni una regresó de la manera correcta, ni una respuesta. Lo que hice en lugar de derrumbarme, terminé cerca de la cima de mi clase. Mi director de programa, un cirujano de trauma llamado Halloran, que había hecho 2 periodos de servicio y ya no tenía bordes suaves, me llevó aparte después de una noche brutal y dijo, Calder, no tienes un modo de casi, eso va a salvar vidas, o te va a vaciar por dentro, y no eliges cuál hasta que ya haya pasado. Averigua cuál estás construyendo. Pensé en eso durante años. Entré a trasplantes. Me convertí en médica adscrita. Eventualmente me pidieron sentarme en la Junta Médica Estatal, el cuerpo que decide quién puede seguir ejerciendo y quién no, lo cual es algo extraño que te pidan cuando la mitad del pueblo del que vengo cree que no pude con el primer semestre. Tengo una hija, Bren. Tiene 8 años y es la parte de esto que no encaja en la historia de supervivencia, así que la voy a contar sencillamente. Su padre, Owen y yo éramos buenas personas que hicieron una mala pareja. Lo terminamos sin guerra, lo cual cuento entre los verdaderos logros de mi vida. Está en Columbus, decente, presente. Bren es intrépida y literal, y nunca me ha visto llorar. La noche que hicieron permanente mi plaza en el servicio de trasplantes, me compré una sola cosa, una pluma de acero con punta fina, nada que nadie notaría. El tipo de pluma construida para hacer lo mismo cada vez que se lo pides. Firmo cada orden, cada expediente, cada consentimiento con ella. Escribe igual cada vez. Eso importaba para mí de una manera que no podía haber explicado entonces. Parte 5. El expediente. Llegó un martes, canalizado por la admisión estándar, marcado para revisión completa de la Junta por el monto en dólares y el número de casos de seguridad del paciente. La hoja de portada decía, en el asunto de la licencia de Wesley J. Calder, MD, falsificación de expedientes médicos, fraude de atención médica, práctica por debajo del estándar de cuidado, múltiples cargos. Leí el nombre 2 veces. Miré el número de licencia, la fecha de nacimiento, la ciudad de registro, Marion, Ohio. Mi hermano había ido a la escuela de medicina 5 años después de que supuestamente yo había tronado en ella. Después de decirles a nuestros padres que yo no podía hacer lo que él después fue e hizo, se había
convertido en el doctor. Había sido el doctor que todo el pueblo siempre supo que sería, mientras yo mandaba tarjetas a una casa que no me respondía. Y luego, en algún punto ahí, había hecho lo que Wes hace cuando el encanto se acaba y el trabajo sigue siendo requerido. Lo fingió. El expediente tenía 91 páginas. Lo leí todo antes de dejarme comer. Wes había manejado una clínica de dolor y rehabilitación afuera de Columbus durante 6 años. La clínica facturaba a aseguradoras y a Medicare por inyecciones, estudios de nervios y evaluaciones de seguimiento. Su trabajo, reducido a lo esencial, era hacer los procedimientos, documentarlos honestamente y certificar que eran médicamente necesarios, excepto que muchos de ellos no se hicieron o no eran necesarios o ambas cosas. Durante un periodo de 22 meses, el Dr. Damian Wesley Calder había creado o alterado 52 expedientes de pacientes, facturando aproximadamente $740,000 en servicios, de los cuales cerca de 300,000 eran por procedimientos que nunca sucedieron físicamente. Algunos pacientes recibieron inyecciones que no necesitaban solo para que el expediente justificara el código. La investigadora principal era una mujer llamada Lena Falk, 16 años en la junta. El tipo de investigadora cuyos reportes se leen como una especificación de torque, cada cifra en su lugar y nada decorativo. Lo había estado construyendo durante 9 meses. El fiscal general adjunto a cargo del caso era un hombre cuidadoso llamado Okonkwo, que elegía palabras de la forma en que yo elijo suturas. El presidente de la junta, Alan Reyes, me llamó a su oficina antes de que siquiera me asignaran el expediente. ¿Ha visto el asunto, Calder? Dijo. Sí, están relacionados. Es mi hermano. Reyes me estudió, no sin amabilidad. Podemos dárselo a alguien más. Nadie pensaría menos de usted. Parte de mí, la parte que todavía tiene una caja de zapatos, quiso tomar la salida, dejar que alguien más se sentara frente a Wes, dejar que alguien más viera la cara de nuestra madre. Pero no obtuve un lugar en esta junta alejándome de los casos difíciles. Puedo hacer mi trabajo, dije. Sostuvo mi mirada un momento y luego asintió. Su familia ha sido notificada, dijo, como testigos de carácter y parientes más cercanos del demandado. Dije que entendía. Regresé a mi oficina, ambas palmas planas sobre el escritorio para sentir algo sólido, y abrí la página 1, parte 6. Lo que encontré en la página 74. Tengo que detener la línea de tiempo aquí, porque la página 74 de ese expediente es la parte que no había dicho en voz alta hasta ahora. La parte que dobló todo lo anterior en una forma diferente. Casi la salto. Estaba en la sección de antecedentes. El aburrido apéndice administrativo que la mayoría de la gente ojea sin leer. Acciones previas. Registros de monitoreo. Materiales de carácter. 5 años antes, Wes había pasado por un programa de tratamiento supervisado por la Junta después de una queja de deterioro. Algo silencioso, resuelto con monitoreo en lugar de disciplina. El programa requería trabajo escrito, cartas de responsabilidad, el tipo de cosas que nadie espera que se vuelvan a leer. La mayoría se había registrado como parte de su expediente de cumplimiento, y de ahí se incluyó en el expediente actual como antecedente. Y ahí, escaneada, sellada y fechada, había una carta. Pues se la había escrito a nuestra madre. No voy a reproducirla toda. No estoy segura de poder terminarla si lo intentara, pero la parte que hizo que pusiera la página abajo y me pusiera la mano plana sobre la boca y mirara la pared durante mucho tiempo, decía más o menos así. Nora nunca tronó, nunca renunció. Dije que sí porque ella era la de verdad y yo siempre fui solo el espectáculo. Y no pude soportar estar en una casa que finalmente veía la diferencia. He sabido esto cada día durante años. Lo estoy escribiendo porque soy demasiado cobarde para decirlo en tu cara y porque quiero que exista en algún lugar verdadero, aunque nunca tenga el valor de mandarlo. La carta estaba fechada en la primavera de hace 5 años y había un sello de entrega. Nuestra madre la había recibido. El registro lo mostraba. Ella había leído esas palabras hace 5 años. Me quedé sentada con eso y luego entendí que era la silla vacía. Regresé al principio del expediente, a la sección de parientes más cercanos, y leí la línea que había hojeado sin absorberla. Padre, fallecido. Mi padre había muerto 2 años después de esa carta. 2 años después de que mi madre tuviera en sus manos la prueba de que yo nunca había fallado en nada. Murió creyendo que su hija había renunciado. Ellos tenían la verdad y dejaron que se fuera bajo tierra con la mentira. Parte 7. La noche anterior. No dormí la noche antes de la audiencia. Eso no es una queja. He hecho más de lo que la mayoría de la gente cree sobrevivible con menos, pero quiero ser exacta sobre esa noche porque la exactitud es el punto. Bren estaba con Owen. Mi departamento estaba muy silencioso. Me senté en la mesa de la cocina con el expediente y un bloc legal y construí mis notas para el panel de la manera en que construyo un plan preoperatorio. Cada paso en orden, cada contingencia marcada. Mi papel no era sentenciarlo. Quiero ser clara sobre eso. La Junta no toma venganza. Responde una pregunta. ¿Es esta persona apta para sostener la confianza pública con sus manos? Mi trabajo era verificar el registro de evidencia, confirmar que la documentación de Falk cumplía el estándar, marcar cualquier cosa que no se sostuviera. Lo trabajé una vez. Luego lo trabajé de nuevo. Alrededor de las 2, hice té y me quedé parada en la ventana sobre el estacionamiento. Las luces de sodio, un zorro cruzando el asfalto vacío con la calma de un animal que jamás ha escuchado la palabra
Licencia. Pensé en la carta. Wes la escribió hace 5 años. Puso la verdad en papel con su propia mano, y nuestra madre la leyó. Y luego se quedó con eso durante 2 años más de la vida de mi padre, a través de su último día de acción de gracias, a través de lo que fuera que finalmente le detuvo el corazón, y decidió que otro tramo de silencio era más fácil que una llamada telefónica a mí. Traté de ser justa con ella. La amargura es un peso que cargas sola, y ya he cargado suficiente. Así que aquí está mi intento honesto. No sé qué se dijo a sí misma. No sé si estaba avergonzada o asustada o tan afianzada en la historia que Wes le dio que la verdad hubiera significado derrumbar una casa en la que ya se había mudado. No sé si sacaba la carta algunas noches. No sé si mi padre, cerca del final, alguna vez se preguntó algo. No sé. Lo que sí sé es que me abotoné una blusa limpia a la mañana siguiente y me miré al espejo. Y cada año que había pasado convirtiéndome en alguien era un año que mi padre no había llegado a conocer. Ren había dejado un dibujo en el refrigerador antes de irse con Owen, las dos como figuras de palitos. Yo dibujada más alta de lo que soy. Lo miré más tiempo del que necesitaba. Luego agarré mi bolsa, puse la pluma de acero en el bolsillo interior y fui. Parte 8. La audiencia. Una sala de audiencias de la Junta Estatal no es un tribunal de televisión. Techo de losas, sillas plegables, una mesa larga para el panel, un taquígrafo en la esquina, la bandera que ha visto mejores días. Lena Folk ya estaba en la mesa cuando entré, 40 y tantos años, compacta, cabello encaneciendo y sin importarle. Los ojos de alguien a quien profesionales le han mentido durante 16 años y dejó de sorprenderse alrededor del tercer año. Me dio un pequeño asentimiento. Doctora Calder, este va a ser extraño para usted. Va a estar bien, dije. Okonkwo estaba revisando sus exhibiciones al otro extremo. Preciso, sin prisa. La oficial de audiencias, una médica llamada Vance, que presidía nuestros paneles disciplinarios, había sido informada de la relación y me había aprobado de todos modos, lo cual me dijo algo sobre cómo había leído mi expediente. Wes llegó a las 8:55 con su abogado, un hombre llamado Pike, joven y sobrepreparado, cargando la energía de alguien que sabe que la evidencia es mala y está rezando por un tecnicismo. Wes había subido de peso. Su buen traje ya no le quedaba bien. No me miró cuando se sentó. Mi madre llegó a las 2:57, sola, segunda fila, con un vestido azul marino que no reconocí, con la silla vacía junto a ella que ahora entendía que no estaba vacía por elección. Estaba observando a Wes. Luego, levantó la vista hacia mí, hacia la placa frente a mí que decía mi nombre y la palabra Junta, y su mano fue a la cruz. Ya lo describí, no lo voy a repetir. La audiencia fue clínica. La Junta no grita. Pone los hechos sobre la mesa uno a la vez y los deja hablar. Falk repasó el registro durante casi 2 horas. 52 expedientes alterados o fabricados. 41 reclamos por procedimientos sin evidencia clínica correspondiente de que hubieran ocurrido. 3 ex empleados que testificaron en el registro que habían planteado preocupaciones y les habían dicho que lo codificaran y siguieran adelante. El Dr. Calder firmó la certificación, dijo la primera. Las credenciales del Dr. Calder autorizaron cada reclamo, dijo la segunda. Le dije que el paciente no había tenido en realidad el procedimiento, dijo la tercera, una joven asistente médica cuyas manos temblaban. Me dijo que lo registrara como hecho. Dijo que era cosa de tiempos. Cada tanto sentía los ojos de mi madre moverse hacia mí, hacia la placa, hacia la mujer a quien le habían dicho durante 12 años que había fracasado, sentada en la junta que decide quién es apto para ser médico, con un número de licencia propio que nunca ha tenido una marca en su contra. En el receso, fui al enfriador de agua en el pasillo. Sabía sin voltear que me había seguido. Nora. Me volteé. Estaba buscando dónde empezar y no podía encontrar el borde. Sus ojos fueron de mi cara al eco de la placa en su memoria y de regreso. «Eres doctora», dijo. No era una pregunta y no era una disculpa. Era un hecho llegando con 12 años de retraso. Sí, dije. Mantuve la voz nivelada. He tenido mucha práctica manteniendo la voz nivelada. Cirujana de trasplantes, dije. He sido médica adscrita durante 6 años. Estoy en esta junta. Puso una mano en la pared. Wes salió del cuarto de audiencias entonces, y Pike se alejó para darles espacio, y los tres nos quedamos en un pasillo del gobierno bajo una luz zumbando, y tenía la incorrección de un sueño, las personas correctas en un lugar imposible. Mi madre se volteó hacia mi hermano. Cuando habló, fue muy bajo. ¿Por qué? No era una pregunta. Era una cuenta que llegaba a vencerse. Wes se frotó la nuca. La misma señal de la tora que había tenido a los 9 años. La misma que le había visto usar con maestros y entrenadores y ambos padres 100 veces. Algunas cosas no se desgastan porque tú eras la real, le dijo al piso casi para sí mismo. Y yo no pude soportar verlos descubrirlo. Luego, más bajo. No pensé que llegaría tan lejos. ¿Cuál parte? Pregunté. ¿La mentira que me costó a mi familia durante 12 años? ¿O la parte donde papá murió creyendo que era verdad? Me miró entonces completamente y vi lo que no había querido ver. No exactamente remordimiento, sino reconocimiento. La mirada de un hombre que finalmente ha sido llevado al final del camino y encontró agua. Ambas, dijo. Me enderecé.
Alicé el frente de mi blusa. Lo mismo aquí, dije. Luego regresé caminando adentro. Parte 9. La carta. Quiero contarles qué hice con la página 74. Se los voy a contar aquí porque la decisión llegó en ese pasillo, y una vez tomada, no regresó. Tenía dos opciones. La primera era no decir nada. La carta era material de antecedentes, no evidencia en el fraude. No se necesitaba para el caso. Podía terminar mi papel, firmar mis hallazgos, manejar a casa con Bren y nunca decirle a mi madre que la había visto. La segunda era ponérsela en la mano, no como arma. Necesito ser exacta sobre eso porque Pike, de hecho, lo intentó en una moción después, que yo había usado material personal para infligir angustia durante el procedimiento, y no llegó a nada porque no era cierto, y el registro mostraba cuándo y dónde. Se la di después, en el estacionamiento, sin procedimiento en curso. Nada que ganar. Se la di porque merecía sostener la forma completa de lo que se había hecho, no solo la parte que me habían hecho a mí. Le entregué la página impresa junto a la fila de carros en la luz plana de la tarde. La leyó de pie. Sus labios se movían en algunas de las palabras. Cuando llegó a la fecha, su mano empezó a temblar, la página haciendo un pequeño sonido. Luego llegó al final e hizo un sonido que no voy a describir, y se presionó el dorso de la muñeca contra la boca, y me miró con toda su cara deshecha. Tu padre, empezó. Lo sé, dije. Lo teníamos antes de que él, dijo, y no pudo terminar, y no lo necesitaba. Solía preguntar por ti, dijo cerca del final. Decía tu nombre de la nada, y yo, dijo, y se detuvo. No la ayudé a terminar esa. Algunas frases una persona tiene que cargar sola. Murió creyendo que renuncié, dije. No fue cruel. Era solo el hecho. Finalmente en la mesa, donde a la junta le gustan. Asintió, de la manera en que uno asiente cuando no hay ninguna versión del sí que ayude. No te voy a pedir que me perdones, dijo. Te respetaría menos si pudieras. Nos quedamos ahí mientras el viento se movía por el estacionamiento. Luego le pregunté lo único que me quedaba por ofrecer, que también era lo único que me quedaba por quitar. ¿Quieres conocer a tu nieta? Dije. Hizo el movimiento de la muñeca a la boca otra vez. Se llama Wren, dije. Tiene 8 años. Está en la escuela hasta las 3. Hubo un largo silencio, y en él pude ver cómo entendía la forma de la otra silla vacía, la que siempre estaría vacía ahora, el abuelo que nunca tendría la oportunidad. Sí, dijo antes de que terminara. Sí, por favor. Parte 10. Después de que la Junta votó por revocar, el panel de Vance encontró el registro más que suficiente. La oficina de Okonkwo refirió la facturación federal al fiscal de Estados Unidos, y los 9 meses de trabajo de Falk se sostuvieron sin que se soltara ni una sola pieza. Wes firmó una entrega en lugar de alargar la revocación, lo cual su abogado llamó estrategia, y todos en el cuarto entendieron como el final. El lado criminal tomó otro año. Un acuerdo, restitución, va a estar pagando el resto de su vida laboral, libertad condicional, sin prisión real. Voy a ser honesta sobre eso porque sé que algunos de ustedes necesitan que la puerta de hierro haga ruido. No lo hizo. Perdió la licencia, la clínica, el nombre en el pueblo que era lo único que verdaderamente había sido suyo, y eso resultó ser la sentencia que importó. Se mudó de regreso a Marion, lo cual me pareció valiente o más allá de importarle, y he decidido que no necesito saber cuál. Mi madre vino a mi departamento en la primavera, en su propio cumpleaños, lo cual solo entendí cuando estaba en la puerta. Trajo la lata azul de galletas. Adentro estaban las tarjetas, todas, cada una que había mandado durante 12 años. Las primeras respondidas con su letra pequeña, otras nunca abiertas, las esquinas suaves de tanto manejarlas. Las guardaste, dije. Leí las primeras hasta que no pude más, dijo, y después de eso, solo las sostenía. Bren llegó de la casa de Owen e interrogó a su abuela durante 40 minutos sobre si alguna vez había visto un corazón humano de verdad. Y mi madre, que había pasado 12 años segura de que su hija había fracasado en todo, se sentó en mi mesa y aprendió que su hija los sostiene en sus manos. Esa noche, después de que Bren se durmió, regresé al expediente una última vez para cerrarlo, y encontré lo que había pasado por alto. En el descubrimiento financiero, en una lista de las cuentas de Wes que los investigadores habían sacado, había un pago mensual automático que empezó el año antes de que colapsara la clínica, hecho de forma anónima a un hospital en Marion. Saldaba el balance que mi madre había estado cargando en silencio desde la última enfermedad de mi padre. Nunca se lo había dicho. Estaba robando a 6 extraños con una mano y pagando la deuda de nuestro padre muerto con la otra, y se había asegurado de que su nombre no estuviera en ningún lado de eso. Me quedé sentada con la pluma de acero en los dedos, y no firmé nada por un rato. A la mañana siguiente, Bren me preguntó de qué había sido la audiencia. Le dije que era sobre un doctor que mintió tantas veces que dejó de poder distinguir. Lo pensó de la manera en que piensa todo, hasta el fondo. ¿Sigue siendo tu hermano?, preguntó. Empecé a decir algo cierto y complicado, y me detuve. Solía ser el mejor de la familia, dije. Todos lo pensaban. Bren consideró esto. Pero tú eres la que dice la verdad, dijo. Sí lo soy, dije. Entonces, ahora eres tú la mejor, dijo. Y se fue a buscar sus zapatos. No estaba tratando de arreglar nada. Solo estaba leyendo el expediente. Lo dejé estar así.